Bienvenidos viajeros de Urban Backpack. Hoy nos adentramos en PortAventura World, uno de los complejos temáticos más importantes de Europa. Ubicado en la Costa Dorada, cerca de Tarragona, este gigantesco parque abrió sus puertas en 1995, y desde entonces ha recibido a más de 90 millones de visitantes. Es un destino que combina tecnología, espectáculos, cultura y emoción en cada rincón. PortAventura World es uno de los complejos de ocio más grandes del sur de Europa. Cuenta con más de 119 hectáreas de extensión, lo que equivale a más de 170 campos de fútbol. Dentro de este espacio se distribuyen tres parques: PortAventura Park, Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. El parque principal, PortAventura Park, está dividido en 6 áreas temáticas: Mediterránea, Polinesia, China, México, Far West y Sésamo Aventura, cada una diseñada con un nivel de detalle arquitectónico que reproduce materiales, música ambiental, vegetación e incluso aromas específicos de cada región. Nuestra primera parada es Furious Baco, una de las joyas de la ingeniería de PortAventura. Esta montaña rusa de lanzamiento horizontal te dispara de 0 a 135 km/h en solo 3,5 segundos, convirtiéndola en una de las aceleraciones más rápidas de Europa. El recorrido, de 850 metros, se realiza en trenes laterales que dejan las piernas al aire, aumentando la sensación de velocidad. Una experiencia corta, pero absolutamente intensa. PortAventura cuenta con más de 40 atracciones, entre las que destacan montañas rusas de récord como Chambala, que durante años fue la más alta de Europa, y Dragon Khan, famosa por sus 8 inversiones y por alcanzar velocidades superiores a los 110 km/h. En todo el complejo trabajan más de 3.000 empleados durante la temporada alta, incluidos especialistas en espectáculos, ingenieros, jardineros temáticos y actores que dan vida a los distintos mundos del parque. Crazy Barrels es una atracción giratoria que genera pequeñas fuerzas laterales. La duración media del ciclo ronda los 3 minutos y su intensidad es moderada, perfecta como atracción de transición entre experiencias familiares y más exigentes. Un clásico del parque que sigue funcionando año tras año. PortAventura World también cuenta con 6 hoteles tematizados, que suman más de 2.500 habitaciones. Muchos de ellos están inspirados en el lejano oeste, México colonial o la ribera mediterránea, y algunos permiten acceso directo al parque. Gracias a su clima privilegiado, la Costa Dorada permite que PortAventura abra la mayor parte del año, convirtiéndolo en uno de los destinos de ocio con mayor continuidad de Europa. PortAventura World recibe cada año entre 3 y 5 millones de visitantes, consolidándose como un punto clave del turismo en Cataluña y un referente de entretenimiento para familias, amantes de la adrenalina y viajeros de todo el mundo. PortAventura ofrece muchos restaurantes repartidos por las áreas temáticas, desde autoservicios hasta comida rápida. Pero, siendo sinceros, a nosotros nos parecieron excesivamente caros para lo que ofrecen. Los menús tienen precios elevados y la calidad es muy baja, comida muy procesada, poco sabor y raciones que no justifican el coste. Una experiencia gastronómica decepcionante y lejos del nivel que debería tener un parque de este tamaño. Y por supuesto, nada de encanto aquí. Uncharted es una de las atracciones más sorprendentes de PortAventura, y, sinceramente, a nosotros nos encantó. Se trata de una montaña rusa indoor multisensorial, con giros inesperados, cambios de dirección a ciegas y secciones sin gravedad aparente. Su recorrido combina proyecciones, efectos sonoros y elementos mecánicos que mantienen la tensión desde el primer segundo. La experiencia es dinámica, moderna y muy bien ejecutada. Una de las atracciones mejor diseñadas del parque, y sin duda, una de las que más encanto nos dejó. Un consejo importante: la experiencia en PortAventura depende mucho de la época del año. Durante temporada baja, varias atracciones y shows pueden estar cerrados por mantenimiento o por menor afluencia de público. Si quieres disfrutar del parque al máximo y sin sorpresas, lo mejor es planificar la visita en temporada alta o consultar previamente el calendario oficial del parque, para saber que estará abierto.
Planificarlo bien marca la diferencia entre un día completo de encanto o uno con decepciones. Tomahawk es una montaña rusa de madera. Su recorrido combina caídas, curvas rápidas y vibraciones típicas de las montañas rusas de madera, ofreciendo una sensación intensa y clásica. A nosotros nos gustó mucho, la caída es rápida, emocionante y muy divertida. Ball Paiute es una atracción giratoria. La plataforma rota mientras las góndolas giran de forma independiente e incluso se inclinan, creando un movimiento impredecible que combina vértigo y diversión. Huracán Cóndor es un giant drop del área México en PortAventura. La atracción eleva a los pasajeros hasta 100 metros de altura, y después los deja caer en caída libre, alcanzando velocidades de hasta 115 km por hora. La sensación de ingravidez y el vértigo son extremas, perfectos para quienes buscan emociones fuertes. El Templo del Fuego es un show entretenido con efectos especiales llamativos y buena puesta en escena. Sin embargo, después de hacer una larga cola, la experiencia puede decepcionar, el espectáculo es corto, se realiza de pie y dura muy poco. Yucatán es una atracción que parece inofensiva a simple vista, pero requiere precaución. Gracias a la fuerza centrífuga, las personas que se sientan en el lado exterior pueden sentir el peso adicional de quienes están en el interior, lo que aumenta la presión sobre cuello y hombros. Si tienes dolor de cervicales o problemas similares, es recomendable evitar esta atracción o tomar precauciones especiales. El Diablo Tren de la Mina es una montaña rusa de madera. Su recorrido combina curvas cerradas, descensos moderados y pequeñas caídas que simulan el movimiento de un tren minero, con las vibraciones típicas de las clásicas montañas rusas de madera. La atracción es ideal para familias y visitantes que buscan emoción moderada, ofreciendo diversión sin resultar demasiado intensa. A nosotros nos gustó mucho. Mantiene la sensación rústica de una montaña rusa clásica y es muy entretenida a lo largo de todo el recorrido. Ahora nos adentramos en China, una de las 6 áreas temáticas de PortAventura. Esta zona está inspirada en la arquitectura, la cultura y los paisajes del lejano oriente. Sus calles están decoradas con pagodas, faroles rojos y jardines cuidadosamente diseñados, y cada rincón refleja la tradición y el misterio de la cultura china. China alberga algunas de las montañas rusas y atracciones más intensas del parque, combinando velocidad, altura y efectos visuales espectaculares. El Gran Teatro Imperial es el principal espacio de espectáculos del área china en PortAventura. Cuenta con un escenario amplio y sofisticado, diseñado para acoger shows con coreografías, acrobacias y efectos especiales que recrean historias y leyendas del lejano oriente. Dragon Khan es una montaña rusa de acero invertida ubicada en el área china de PortAventura. Cuenta con 8 inversiones y alcanza velocidades de hasta 110 km por hora a lo largo de un recorrido de 1066 metros. Sus giros cerrados, loops y caídas crean una experiencia intensa y llena de adrenalina. Shambhala es una montaña rusa de acero ubicada en el área china de PortAventura. Con 76 metros de altura, es la montaña rusa más alta del parque y alcanza velocidades de 134 km por hora a lo largo de un recorrido de 1564 metros. Su caída inicial de 78 metros con un ángulo de 76 grados y las múltiples curvas y camelbacks ofrecen sensaciones de velocidad y airtime prolongadas. Inaugurada en 2012 y fabricada por Bolliger y Mavillar, Shambhala combina tecnología de última generación con un diseño inspirado en la legendaria ciudad perdida del Himalaya, incluyendo elementos de montañas y templos tibetanos. Sus trenes cuentan con sistemas de seguridad avanzados y frenos magnéticos silenciosos.
Una curiosidad, la caída inicial es visible desde gran parte del parque, convirtiéndola en un verdadero icono del área china. Desde su apertura, ha sido reconocida como una de las mejores montañas rusas de Europa. Sésamo Street. Street Mission es una atracción interactiva para toda la familia ubicada en el área Sésamo Aventura de PortAventura. Los visitantes se convierten en agentes especiales y deben disparar con pistolas láser a objetivos a lo largo del recorrido para ayudar a los personajes de Plaza Sésamo a resolver una misión divertida. Magic Fish es una atracción familiar de Sésamo Aventura. Se trata de unos pequeños barcos giratorios que se mueven suavemente sobre el agua, ideales para los más pequeños y para quienes buscan una experiencia tranquila y divertida. Temple Magic Hint Show es un show de burbujas. Está pensado especialmente para los más pequeños y combina efectos visuales con actuaciones sencillas. A nosotros nos pareció correcto, entretenido para los niños, pero sin nada especialmente destacable para adultos. Kon-Tiki Wave es una atracción de péndulo gigante situada en el área Polinesia. Los pasajeros se balancean hacia adelante y atrás mientras la estructura alcanza ángulos extremos. Una de las cosas que más nos gustó de PortAventura World es que, más allá de ser un parque de atracciones, podrías considerarlo casi un jardín botánico. Su variedad de plantas, palmeras, flores y vegetación tematizada es increíble. Caminar por las diferentes zonas temáticas no solo es disfrutar de atracciones, sino también de espacios verdes muy cuidados, lo que hace que la experiencia sea mucho más agradable. El parque tiene 6 áreas temáticas: Mediterránea, China, México, Far West, Polinesia y Sésamo Aventura. Cada zona está decorada con gran detalle, con calles, edificios y vegetación que refuerzan la sensación de viajar a otro mundo. Además, hay atracciones para todos los públicos, desde montañas rusas de pura adrenalina como Chambala o Dragon Khan, hasta rides familiares y shows para niños. El parque ofrece tecnología útil para planificar tu visita. La app oficial permite consultar los tiempos de espera en directo, revisar los horarios de los espectáculos y organizar la ruta por el parque. Esto ayuda mucho para minimizar el tiempo perdido. Otra opción es el Pase Express, que permite reducir las colas, aunque hay que valorar si compensa según las atracciones que quieras montar. Sin embargo, no todo es perfecto. Muchas críticas de visitantes coinciden en algunos puntos. Las colas pueden ser muy largas, incluso de 1 hora y media a 3 horas para atracciones muy populares. Algunas operaciones son lentas, lo que aumenta la espera y hace que algunos piensen que el ritmo lento favorece la venta del Pase Express. Otro punto crítico es la comida. Muchos visitantes comentan que los precios son muy altos y la calidad es baja. La comida suele estar muy procesada y no justifica el coste. Además, el parque prohíbe la entrada de comida y bebida del exterior, lo que obliga a consumir dentro, encareciendo la experiencia. También hay que tener en cuenta que en temporada baja algunas atracciones y espectáculos pueden estar cerrados o funcionar con menos trenes, lo que puede afectar mucho la visita. Algunos consejos para disfrutar del parque. Llega temprano y aprovecha las primeras horas para las atracciones más demandadas. Empieza por las áreas lejanas desde la entrada, como China, para evitar la multitud inicial. Usa la app oficial para planificar el día y consultar tiempos de espera. Considera comprar el Pase Express en días de mucha afluencia, pero revisa qué tipo de pase te conviene. Para comer, evita las horas punta y, si es posible, hazlo fuera del parque o en momentos menos concurridos. En cuanto a las atracciones, PortAventura ofrece experiencias para todos los gustos. Montañas rusas como Chambala, Dragon Khan y Furious Baco son impresionantes y perfectas para los amantes de la adrenalina. Tomahawk y el Diablo, montañas rusas de madera, combinan emoción moderada con la sensación clásica de estas estructuras.
Para los más pequeños, Sesame Street, Street Mission, Magic Fish o el show Temple Magic Hint Show ofrecen diversión y entretenimiento. Atracciones como Kon-Tiki Wave o Huracán Cóndor proporcionan sensaciones de vértigo y fuerza centrífuga para quienes buscan emociones intensas. En resumen, PortAventura World es un parque con muchísimo potencial. Su vegetación, tematización y variedad de atracciones lo hacen especial. Sin embargo, los precios, las colas y la calidad de algunos servicios son aspectos que hay que tener en cuenta. La clave para disfrutar al máximo es planificar con cabeza, usar la app, valorar el pase express, aprovechar las horas más tranquilas y disfrutar también del parque como si fuera un gran jardín temático. Subimos al tren de vapor de PortAventura, una atracción tranquila pero llena de encanto que permite recorrer gran parte del parque de manera cómoda y relajada. Partimos desde la Penitence Station, en el área Far West, una estación decorada como un auténtico pueblo del lejano oeste, con fachadas de madera, faroles antiguos y murales que representan escenas históricas del ferrocarril en Estados Unidos. Desde aquí, podemos apreciar el cuidado que se ha puesto en la tematización. Cada detalle nos transporta a otra época. Y es un perfecto contraste con la velocidad y adrenalina de las montañas rusas cercanas. La velocidad es suave, unos 11 km por hora, ideal para contemplar el parque mientras se siente el clásico traqueteo de un tren de vapor. La duración total del recorrido es de aproximadamente 19 minutos, lo que permite disfrutar de un paseo completo sin prisas. Nada más salir de la estación, atravesamos el Far West. Aquí se pueden ver las montañas rusas de madera, los decorados de viejos saloons y minas, y la atracción Silver River Flume, con sus rápidos y salpicaduras que se pueden observar desde la distancia. La sensación de estar inmersos en un viejo pueblo del oeste es reforzada por los sonidos del tren, las locomotoras silbando y los efectos de vapor. Al continuar el recorrido, el tren se adentra en el área china. Desde las ventanas podemos ver la gran muralla china recreada en miniatura, pagodas, faroles y jardines cuidadosamente diseñados. Los colores vivos y los detalles arquitectónicos contrastan con el paisaje árido del Far West y ofrecen una transición sorprendente entre temáticas. Es un tramo perfecto para tomar fotos y disfrutar de la tranquilidad mientras se observa la complejidad de la tematización. El tren se dirige hacia la Estació del Nord, en el área mediterránea. Al cruzar esta zona, se pueden ver jardines, fuentes y la arquitectura mediterránea que da nombre al área. Los puentes que atraviesa el tren ofrecen vistas panorámicas de las plazas y atracciones cercanas, completando un recorrido visualmente muy variado y agradable. El tren suele cerrar alrededor de las 6 de la tarde, y los tiempos de espera varían entre 20 y 30 minutos, dependiendo del número de trenes en funcionamiento. Es recomendable no dejar el tren para el final del día, ya que puede dejar de operar antes del cierre del parque. Durante el trayecto, además de disfrutar del paisaje, se percibe la historia del ferrocarril y la conexión simbólica entre las diferentes áreas temáticas, lo que añade un valor educativo y cultural al paseo.
A continuación llegamos a la Sésamo Aventura Station, en el área de los más pequeños. La estación está decorada con los personajes de Plaza Sésamo, colores vivos y figuras interactivas que llaman la atención de los niños. Muchos pasajeros aprovechan para bajar aquí y disfrutar de las atracciones familiares, mientras otros permanecen en el tren para completar el recorrido. Desde este punto se percibe la alegría y el bullicio característico de esta zona del parque. El tren de PortAventura no es solo un medio de transporte dentro del parque, sino una experiencia en sí misma. Permite descansar, disfrutar de la vegetación, admirar la arquitectura y la tematización de cada área, y vivir el encanto de un auténtico tren de vapor mientras se recorren distintos mundos en un solo trayecto. Es una manera ideal de ver el parque desde otra perspectiva y de conectar visual y emocionalmente con todas las zonas temáticas que PortAventura ofrece. Cada locomotora pesa unas 28 toneladas, un dato que sorprende al verlas en movimiento. Cada tren tiene 4 vagones y puede transportar hasta 320 pasajeros, recorriendo más de 2 kilómetros dentro del parque. Las locomotoras son réplicas de los míticos trenes Union Pacific y Central Pacific Júpiter, famosos por unir las costas de Estados Unidos en 1869. PortAventura cuenta con muchas tiendas tematizadas repartidas por todo el parque, desde la General Store en el Far West hasta tiendas especializadas como la Huracán Condor Shop en México o Mirades en Mediterránea, que vende fotos y recuerdos personalizados. Sin embargo, muchos visitantes opinan que los souvenirs son excesivamente caros, con camisetas a precios muy altos y artículos pequeños que también resultan caros. Además, el cambio de productos solo es posible durante un mes y no se reembolsa dinero, lo que limita la flexibilidad para reclamar. Algunos usuarios también comentan que los descuentos del pase frecuente no siempre aplican a ciertos productos, especialmente fotos o souvenirs especiales. En general, las tiendas cumplen su función, pero la relación calidad-precio suele ser criticada por los visitantes. Ahora entramos en Ferrariland, la zona dedicada a la velocidad y la adrenalina dentro de PortAventura World. Es un parque más pequeño que el principal, pero con algunas atracciones muy destacadas, especialmente para los amantes de la velocidad y la ingeniería. Es importante tener en cuenta que Ferrariland no abre todos los días ni durante todo el día, y sus horarios pueden variar según la temporada. Por eso, antes de planear tu visita, te recomendamos consultar siempre los horarios actualizados en la web oficial del parque, para asegurarte de que estará abierto cuando quieras ir. Al entrar, se nota de inmediato la tematización inspirada en Ferrari, colores rojos, banderas a cuadros, coches deportivos y una ambientación que recuerda a los circuitos y exposiciones de la marca italiana. Aunque el espacio es más reducido que el parque principal, cada atracción está cuidadosamente diseñada para ofrecer sensaciones intensas y únicas. El horario limitado es un detalle que muchos visitantes deben tener en cuenta, porque afecta a la planificación del día. Por eso, planificar la visita con antelación y consultar los horarios oficiales es fundamental para aprovechar al máximo. El Ferrari 488 GTB es un coupé deportivo de alto rendimiento, sucesor del 458 Italia. Está equipado con un motor V8 biturbo de 3,9 litros que entrega 670 caballos de potencia, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3 segundos aproximadamente. Su diseño combina aerodinámica avanzada y elegancia, con líneas agresivas que optimizan el flujo de aire y la estabilidad a alta velocidad. El interior ofrece un enfoque en la experiencia del conductor, con tecnología inspirada en la Fórmula 1, asientos deportivos y materiales de alta calidad. El 488 GTB es uno de los Ferrari más equilibrados en cuanto a potencia, maniobrabilidad y confort, representando la fusión de rendimiento extremo y lujo que caracteriza a la marca. Maranello Grand Race es una atracción para conducir coches de Ferrari en miniatura. La experiencia es muy tranquila y lenta, lo que la hace bastante aburrida para la mayoría de los visitantes. Probablemente los niños muy pequeños la disfruten, pero para los adultos o quienes buscan emoción, no ofrece nada emocionante. Thrill Towers son 2 torres de caída libre situadas en Ferrariland. Una de ellas es un free fall clásico y la otra combina caída con rebotes, buscando distintas sensaciones.
La experiencia es intensa y rápida, pero bastante predecible para quienes ya han probado otras torres de caída en parques similares. La caída ofrece adrenalina y vértigo, pero algunos visitantes opinan que no es especialmente innovadora ni memorable dentro del parque. Red Forces Challenge The Wind es la montaña rusa estrella de Ferraryland. Es una coaster lanzada por un sistema magnético que acelera de 0 a 180 km/h en solo 5 segundos. Alcanza una altura de 112 metros y tiene un recorrido de 880 metros. El tren está compuesto por 3 vagones con 12 personas por lanzamiento. La altura mínima para subir solo es de 1,4 metros y la máxima de 1,95 metros. Es importante tener en cuenta que la atracción suele cancelarse por diversos motivos, como paradas técnicas, viento fuerte u otras condiciones climáticas. Por eso, los visitantes deben estar preparados para cierres inesperados y consultar el estado de la atracción antes de planear la visita. Entre las críticas más frecuentes, los usuarios comentan que la cola puede ser muy larga y que después de esperar, la montaña rusa puede cerrar temporalmente. También hay quejas sobre la gestión de la fila, especialmente en días de mucha afluencia. Se recomienda precaución a personas con problemas de cuello, espalda o cardíacos, debido a la aceleración extrema y la caída vertical. Algunos visitantes incluso han reportado conflictos entre personas en la cola durante esperas prolongadas. En resumen, Red Force es una atracción intensa y emocionante, sin duda la más llamativa de Ferraryland, pero no está exenta de problemas. Su alta velocidad y altura impresionan, pero la posibilidad de cancelaciones y largas esperas es un aspecto que todos los visitantes deben tener en cuenta antes de montarse. Kids Tower es una torre de caída libre pensada exclusivamente para los más pequeños. La experiencia es muy suave y segura, ideal para que los niños vivan la sensación de caída sin miedo. Para los adultos o quienes buscan emoción intensa, resulta completamente inofensiva y poco atractiva. Junior Red Force es una montaña rusa más pequeña dentro de Ferraryland, pero ofrece una experiencia intensa para su tamaño. Es rápida, divertida y muy bien valorada por los visitantes más jóvenes y familias que buscan adrenalina moderada sin riesgos extremos. Una de las cosas que más nos llamó la atención fue la falta de iluminación en Ferraryland. Al entrar, prácticamente se siente como si fuera de noche. Hay zonas oscuras y los coches en exposición están dispersos por el parque sin luz, lo que hace que no se puedan apreciar correctamente. A nuestro entender, estos coches deberían estar iluminados dentro del museo que poseen. Hablando del museo, su contenido es muy pobre y deja muchísimo que desear, especialmente para un parque que pretende ser un homenaje a Ferrari y su historia. El Ferrari 575 GTC es una versión de competición del Ferrari 575 M Maranello, diseñada para carreras de gran turismo. Cuenta con un motor V12 de 5,7 litros adaptado para competición, capaz de entregar más de 600 caballos de potencia, con modificaciones en la admisión, escape y electrónica para maximizar el rendimiento en pista. El coche incorpora mejoras aerodinámicas, como alerones traseros y difusores, así como un chasis reforzado y suspensión ajustable para soportar la exigencia de las carreras. El 575 GTC compitió en campeonatos como el FIA GT a mediados de los años 2000, logrando varios podios y victorias. Es un ejemplo del enfoque de Ferrari en combinar tecnología de carretera y competición, ofreciendo un monoplaza derivado de un modelo de calle pero preparado para rendir al máximo en competición profesional. Recambios de neumáticos F1 es una atracción que deja mucho que desear. Consiste básicamente en que te saquen una foto con un coche de F1 mientras simulas cambiar un neumático, y después te cobran por la foto. La experiencia resulta muy pobre, sin emoción ni entretenimiento real, y no cumple con las expectativas que uno podría tener en Ferraryland.
Paddock Ferrari F1 es básicamente una grada situada junto a Red Force, diseñada para que los visitantes puedan sentarse y ver la salida de la atracción. Desde allí se observa el lanzamiento del tren y toda la fuerza del inicio del recorrido. No ofrece ningún contenido adicional ni información sobre la Fórmula 1. Simplemente es una zona para descansar y mirar cómo arranca Red Force. Es útil para tomar un respiro, pero como experiencia temática aporta muy poco. Racing Legends es una atracción que deja bastante que desear. Al principio parece que vas a interactuar con el contenido, pero en realidad se trata de una especie de película en pantalla. La experiencia se ve limitada por los malos gráficos y la sensación de estar sentado mirando la cabeza del visitante que tienes delante. Hay mucha parafernalia y efectos alrededor, pero no aporta emoción ni interacción real. En definitiva, no vale la pena y deja un sabor de boca muy pobre para lo que se espera de Ferrariland. Flying Dreams es mucho más interesante y ofrece una experiencia agradable. Es un simulador que da sensación de movimiento y altura, pero su temática recuerda más a un simulador de helicóptero que a algo directamente relacionado con Ferrari. Aún así, la sensación de vuelo es entretenida y muchos visitantes disfrutan del recorrido visual, aunque no sea especialmente impactante desde la perspectiva de la marca. Junior Championship es un pequeño circuito de coches para niños, pensado para que los más pequeños puedan conducir su propio vehículo de forma segura. Pole Position Challenge es una de las experiencias más criticadas de Ferrariland. Se trata de unos simuladores de conducción que, además de requerir reserva previa, se pagan aparte de la entrada principal del parque. El contenido que ofrece es muy limitado para el precio adicional que cuesta y muchos visitantes lo consideran vergonzoso, especialmente teniendo en cuenta que el parque ya tiene un coste elevado. En general, la mayoría coinciden en que no merece la pena y que debería estar incluido en la entrada o, al menos, ofrecer una experiencia mucho más completa. En el Ferrariland Gallery se expone el Ferrari 248 F1, el monoplaza con el que la escudería Ferrari compitió en la temporada 2006 de Fórmula 1. Fue pilotado por Michael Schumacher y Felipe Massa, y representó el último año de Schumacher antes de su retirada. El nombre 248 hace referencia a sus características técnicas: un motor de 2,4 litros y 8 cilindros en V. Este modelo inauguró la normativa de motores V8 que sustituyó a los antiguos V10. El motor producía aproximadamente 750 caballos de potencia, alcanzando más de 19.000 revoluciones por minuto. En cuanto a resultados, el Ferrari 248 F1 logró un total de 9 victorias durante la temporada. Schumacher consiguió 7 de ellas y Massa logró 2 más. En conjunto, el coche sumó 20 podios y permitió a Ferrari luchar por el campeonato hasta el final. Finalmente, el equipo terminó subcampeón de constructores y Schumacher también fue subcampeón en pilotos. El 248 F1 es recordado como un monoplaza muy competitivo y uno de los modelos más emblemáticos de la última etapa de Schumacher en Ferrari. El Ferrari F1 90, también conocido como Ferrari 641, es el monoplaza que Ferrari utilizó en la temporada de Fórmula 1 de 1990. Fue diseñado por Steve Nichols y Enrique Scalabroni como una evolución del modelo anterior, con mejoras importantes en el chasis, la aerodinámica y la fiabilidad general. El coche monta un motor V12 de 3,5 litros con una potencia aproximada de 680 caballos a unas 12.750 revoluciones por minuto. Contaba con una caja de cambios electrohidráulica de 7 velocidades y un chasis monocasco fabricado en Kevlar y fibra de carbono, lo que le daba una combinación de rigidez y ligereza muy avanzada para la época. La suspensión usaba un sistema de doble brazo oscilante con pushrod y el peso total del coche rondaba los 503 kilos. El depósito tenía una capacidad de 220 litros de combustible. En cuanto a resultados deportivos, el Ferrari F1 90 logró un total de 6 victorias durante la temporada. 5 de ellas fueron conseguidas por Alain Prost y una por Nigel Mansell. Prost estuvo en la lucha por el campeonato hasta el final, pero no consiguió ganar el título. Aún así, el coche demostró ser muy competitivo,
sobre todo en circuitos rápidos donde el motor V12 y la aerodinámica trabajaban especialmente bien. El Ferrari F190 es recordado como uno de los últimos grandes monoplazas con motor V12 antes de que la Fórmula 1 se moviera hacia configuraciones más compactas. También es considerado uno de los coches más equilibrados de Ferrari en esa época, combinando potencia, buen comportamiento en curva y fiabilidad aceptable. Su diseño fue más refinado que el del modelo anterior, con mejoras claras en las entradas de aire y en la forma del morro para optimizar el flujo aerodinámico. Hoy en día es una pieza muy apreciada por los aficionados y aparece con frecuencia en exposiciones y museos dedicados a la historia de Ferrari y la Fórmula 1. El Ferrari SF70H, también llamado SF70-11, es el monoplaza que Ferrari utilizó en la temporada de Fórmula 1 de 2017. Fue pilotado por Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen. Su diseño celebraba el 70 aniversario de la escudería Ferrari como constructor. Este coche utiliza un motor híbrido V6 turbo de 1.6 litros combinado con un sistema de recuperación de energía. En conjunto supera los 900 caballos de potencia. El chasis es de fibra de carbono con estructura tipo panal, y el peso total del coche ronda los 728 kilos incluyendo piloto y fluidos. La caja de cambios es secuencial de 8 velocidades y el sistema de frenos es de carbono con tecnología brake-by-wire en el eje trasero. A nivel aerodinámico, el SF70H fue creado bajo la normativa de 2017, que permitía coches más anchos y con más carga aerodinámica. Incorpora un alerón delantero en forma de flecha, pontones laterales muy elaborados, una aleta en la cubierta del motor y un difusor trasero grande. Todos estos elementos buscaban mejorar el paso por curva y la estabilidad a alta velocidad. En cuanto a resultados, el SF70H fue competitivo y permitió a Ferrari luchar por el campeonato. Logró varias victorias, especialmente con Sebastian Vettel, y terminó la temporada como subcampeón del mundo en el campeonato de constructores. Aunque no fue el coche ganador del año, dejó una buena impresión por su equilibrio entre potencia, aerodinámica y manejabilidad. Hoy se considera un modelo importante porque marcó un salto adelante para Ferrari y representa una etapa moderna de la Fórmula 1 donde la tecnología híbrida y la aerodinámica compleja son protagonistas. La historia de Ferrari en la Fórmula 1 comienza en los años 40, con sus primeros monoplazas que sentaron las bases de su filosofía, potencia, fiabilidad y pasión por la velocidad. Durante los años 50, Ferrari empezó a ganar campeonatos y a consolidarse como un referente en la F1, con coches que combinaban diseño elegante y rendimiento sólido. En los años 60 y 70, la escudería introdujo motores traseros y mejoras aerodinámicas, con modelos icónicos como el 156 Sarknose y el 312T, que les permitieron competir al máximo nivel y ganar múltiples títulos. En los años 80, Ferrari experimentó con motores turbo, lo que aumentó la potencia pero también la dificultad de manejo. Los años 90 trajeron de nuevo motores V10 y la llegada de Michael Schumacher, marcando el inicio de una era muy exitosa. Durante los 2000, Ferrari dominó con Schumacher al volante, ganando numerosos campeonatos gracias a coches equilibrados y fiables. Con los cambios de normativa, Ferrari adaptó sus coches a motores más pequeños y sistemas híbridos, como el 248 F1 en 2006 y el SF70H en 2017, combinando potencia y tecnología avanzada. Para 2020, los coches híbridos seguían siendo el estándar, reflejando la evolución de Ferrari desde la simplicidad de los primeros monoplazas hasta la complejidad y sofisticación de los modernos. La historia de los coches de Ferrari en F1 es un reflejo de innovación constante, adaptándose a cada época y tecnología, siempre con la búsqueda de velocidad y competitividad que caracteriza a la marca italiana. Los volantes de Fórmula 1 son auténticos centros de control del coche. No solo dirigen la dirección, sino que permiten ajustar la potencia del motor, la frenada, la suspensión y muchos otros parámetros en tiempo real. Cada volante es único, lleno de botones, palancas y pantallas, y cambia cada temporada según el monoplaza y la normativa. Para los pilotos, dominar el volante es tan importante como conducir el coche, de él depende gran parte del rendimiento en pista. El Ferrari Portofino M es un deportivo descapotable de lujo, sucesor del Portofino original.
Cuenta con un motor V8 biturbo de 3,9 litros que entrega alrededor de 620 caballos, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en solo 3,45 segundos. Su diseño combina elegancia y deportividad, con líneas aerodinámicas refinadas y un techo rígido retráctil que se abre en apenas 14 segundos. En el interior, ofrece tecnología avanzada y un enfoque en confort y experiencia de conducción, con materiales de alta calidad y un volante inspirado en la Fórmula 1. El Portofino M representa la mezcla de lujo, rendimiento y estilo que caracteriza a Ferrari, siendo un modelo ideal tanto para la carretera como para exhibiciones de la marca. El Ferrari F310 es el monoplaza con el que Ferrari compitió en la temporada de Fórmula 1 de 1996. Fue pilotado por Michael Schumacher y Eddie Irvine. Su nombre F310 hace referencia al motor V10 de 3,0 litros que utilizaba, siguiendo la normativa de la época. Este coche representó un cambio importante para Ferrari, ya que introdujo un motor V10 después de años con motores V12. Tenía un chasis de fibra de carbono y un diseño aerodinámico más refinado para adaptarse a los circuitos modernos. En su temporada, el F310 consiguió varias victorias y podios, ayudando a Ferrari a consolidarse como un equipo competitivo en la era moderna de la Fórmula 1, aunque todavía estaba un paso por detrás de los coches de Williams y McLaren de aquel año. El F310 es recordado como un monoplaza clave en la transición de Ferrari hacia la era V10, preparando el camino para la llegada de Michael Schumacher y la posterior etapa de éxitos del equipo. La Ferrariland Gallery nos pareció muy pobre en contenido. Esperábamos ver más coches y menos pantallas interactivas, ya que la experiencia pierde mucho si no se pueden apreciar los monoplazas en detalle. Muchos de los coches están poco iluminados, lo que dificulta verlos correctamente, y el museo en general ofrece información limitada sobre la historia y la tecnología de Ferrari. Entre las quejas habituales de los visitantes se encuentran la falta de vehículos expuestos, exceso de pantallas que no aportan emoción, iluminación insuficiente y una experiencia muy breve que no justifica el precio de la entrada. En general, es un espacio curioso, pero decepciona si se compara con lo que uno esperaría de una exposición dedicada a la marca Ferrari. Los restaurantes de Ferrariland han recibido varias críticas por parte de los visitantes. La queja más común es que los precios son muy elevados en comparación con la calidad de la comida. Muchos opinan que los menús son muy básicos, con opciones limitadas y preparaciones poco cuidadas. Además, algunos visitantes comentan que las zonas de comedor pueden resultar estrechas y poco confortables, especialmente en momentos de mucha afluencia, y que el servicio no siempre es rápido. En general, aunque el parque tiene varias opciones para comer, la experiencia gastronómica deja bastante que desear y no se corresponde con la imagen premium que se espera de Ferrari. La Ferrari Store en Ferrariland permite comprar todo tipo de productos de la marca, desde ropa hasta maquetas de coches y recuerdos. Sin embargo, muchos visitantes se quejan de que los precios son excesivos, especialmente para artículos de merchandising básico como gorras o camisetas. Otra crítica frecuente es que la variedad de productos no siempre es tan amplia como se espera, y que algunos artículos están mal organizados o no se encuentran fácilmente. Además, algunos visitantes comentan que la experiencia se siente más como una tienda de souvenirs tradicional y menos como un espacio exclusivo de Ferrari. En general, aunque es interesante para los fans de la marca, la tienda no cumple del todo las expectativas de quienes buscan artículos de alta calidad o experiencias memorables. El Hotel PortAventura World es un hotel de 4 estrellas situado dentro del resort, muy cerca de los parques, lo que permite un acceso rápido y cómodo a todas las atracciones. El personal nos pareció súper amable, al igual que en todo el parque, ofreciendo un trato exquisito y muy profesional. El desayuno es muy completo y de buena calidad, con variedad suficiente para distintos gustos. Entre los puntos criticables, encontramos que los precios de la comida y la bebida dentro del hotel son elevados, lo que se nota especialmente en las opciones de restaurante y bar.
Además, hay poca disponibilidad de zonas comunes donde los huéspedes puedan consumir su propia comida, algo que muchos visitantes echan en falta. Otro detalle es que la limpieza podría mejorar, sobre todo considerando que se trata de un hotel de 4 estrellas. Entre las opiniones de otros visitantes, las quejas más frecuentes son precios altos en restauración, escasez de espacios para comer de manera informal, habitaciones que no siempre cumplen con los estándares de limpieza esperados y algunos problemas de mantenimiento en instalaciones comunes. En general, el hotel es correcto y ofrece un servicio agradable, cómodo y cercano a los parques, pero estas pequeñas deficiencias son puntos que los clientes suelen mencionar y que podrían mejorarse para que la experiencia sea aún más satisfactoria. PortAventura World es un parque muy completo, con atracciones para todas las edades. Desde montañas rusas extremas como Red Force o Chambala, hasta experiencias más tranquilas para los niños en Ferraryland y Sesame Street. Una de las cosas que más nos gustó es que, además de ser un parque de atracciones, también podría considerarse un jardín botánico, gracias a la variedad de plantas y flores, lo que le da un toque agradable mientras recorres las diferentes áreas. Consulta siempre los horarios y calendario de aperturas, ya que algunas atracciones, especialmente en Ferraryland, no abren todos los días ni durante todo el día. Si vas a montarte en atracciones de alta intensidad como Yucatán, Red Force o Huracán Cóndor, ten cuidado si tienes problemas de cuello, espalda o corazón. Para las atracciones más populares, llega temprano o utiliza sistemas de reserva si están disponibles, para evitar largas colas o cierres inesperados por paradas técnicas o condiciones climáticas. En cuanto a restaurantes y tiendas, prepara presupuesto adicional si quieres comer dentro del parque o llevarte algún recuerdo, ya que los precios son elevados y la calidad no siempre es la esperada. Si visitas Ferraryland, no esperes que todas las atracciones estén directamente relacionadas con Ferrari. Algunas experiencias son más simuladores o películas, y el museo podría decepcionar si esperas ver muchos coches iluminados y bien presentados. En el hotel, el servicio y la atención del personal son espectaculares, pero la limpieza y la falta de zonas para comer tu propia comida pueden ser mejorables. PortAventura World ofrece una experiencia divertida y variada, con grandes montañas rusas y áreas para toda la familia, pero conviene ir con expectativas realistas sobre comida, tiendas y ciertos contenidos de Ferraryland. Planificando bien tu visita y teniendo en cuenta las recomendaciones, podrás disfrutar al máximo de este parque único en España. Y hasta aquí nuestro recorrido por PortAventura World y Ferraryland. Hemos visto atracciones emocionantes, zonas para toda la familia, experiencias gastronómicas y alojamientos dentro del resort. Como siempre, nuestra recomendación es planificar bien la visita, tener en cuenta los horarios y las limitaciones de algunas atracciones, y ajustar las expectativas en cuanto a restaurantes, tiendas y experiencias de Ferraryland. Nosotros disfrutamos mucho del parque, especialmente por la atención del personal y la variedad de atracciones, pero también hemos señalado los puntos que podrían mejorar. Esperamos que este vídeo te ayude a organizar tu visita y a aprovechar al máximo todo lo que ofrece PortAventura World. No olvides dejar tus comentarios, contarnos qué atracciones te llaman más la atención y suscribirte al canal para seguir descubriendo destinos y parques como este. Hasta la próxima aventura.